Emilio Digardo, rector de la Universidad de Olmeca. ¿Cómo está, rector? Gusto saludarle. Muy buenas tardes. Juan, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Oye, ¿te acuerdas de los tiempos en que mandábamos mensajes por telegrama, escribíamos cartas y hablábamos por teléfono y nos recordábamos de todos los números telefónicos de nuestros amigos? Claro. Y hoy estamos en esta fase que se ha acrecentado con la pandemia de que, pues, si se nos cae el internet. Yo hace un momentito estaba en una videoconferencia y muchas de las personas que estábamos, pues, de pronto nos quedamos congelados ahí. Qué bárbaro. Ahorita recibí mensajes de fulanito, menganito, de que duplicaron un mensaje porque WhatsApp estaba fallando. Hemos entrado, ¿no?, de lleno a esta fase de las temas de las redes sociales, y aún los más escépticos y que se habían negado durante mucho tiempo por edad o por muchas cuestiones de hacerlo, pues hoy estamos en esta fase, ¿no? Sí, pues sí, digo, hay quienes dicen que han sido necesidades creadas, pero digo, porque yo recuerdo cuando tenías que conseguir un 20, ¿no? De esos 20 que tenían la pirámide del sol de un lado y el águila del otro, ¿no? Lo de los famosos volados, para meterlo a un teléfono. Me tocaron todavía esos tiempos, pero antes pues no había teléfonos públicos y pues la gente funcionaba, pero pues hemos ido a una velocidad impresionante y ahora pues no podemos vivir prácticamente sin estar conectados. Y de hecho, pues para cosas importantísimas y más en tiempos de pandemia, como usted dice, en medio de una conferencia importante, porque ustedes no dejan de trabajar en estas conferencias de Zoom, pues bueno, se hace vital este tipo de comunicación, rector. Así es, así es, así es, ¿no? Ni hablar, son los nuevos tiempos a los que hay que adaptarse, ¿no? Pero qué vulnerabilidad, ¿no? Qué vulnerabilidad también de que se caigan las redes y qué va a pasar si se caen las redes. Si nos quedáramos de un día para otro sin redes sociales, ¿qué pasaría con nosotros? Pues no va a pasar nada, ¿no? Porque lo que pasa es que también hemos caído a esta dependencia extrema, ¿no?, de estas cuestiones. No pasó nada cuando no existían. Sin Sí. embargo, es que, bueno, hoy una gran cantidad de procesos, por ejemplo, los bancarios, ¿no?, ha pasado de manera recurrente. Yo te confieso que he tenido que aprender a utilizar las apps de los bancos, porque obviamente mi mujer me prohíbe desde hace mucho tiempo, mi esposa, salir a los bancos. Entonces hago pues lo que tengo que pagar. He aprendido a pagar tarjetas, y cuando en un momento determinado abres una app y te dice que en ese momento no está funcionando, pues obviamente te complica la vida. Pero bueno, son los nuevos tiempos. Uh-huh. Y decías tú, bueno, esta generación de necesidades. Uh-huh. Precisamente hace un momentito teníamos una reunión virtual con compañeros de la universidad, pues que estamos viendo el tema fundamental para las escuelas de las universidades privadas, que es el tema de la mercadotecnia para alcanzar matrícula, ¿no? Y entonces, bueno, hablaba si quisiera mercadotecnia, si era marketing. Bueno, el tema de marketing es un concepto anglosajón, pero viene de la definición de hacer mercado, y eso es lo que los mercadólogos han hecho de manera importante. Ellos crean necesidades, ¿no? Compramos un teléfono celular y entonces al poco tiempo recibimos una notificación de las fundas. Hoy no sé si te pasa a ti, pero abres una página y vienen ahí unas fundas muy sofisticadas de piel, Uh-huh. y el adaptador, y si tienes que comprar los audífonos, los que son inalámbricos, y estás comprando un teléfono en la que tú me digas, cualquier empresa, y a los 2 minutos de que compraste te viene un mensaje diciéndote que ya llegó la nueva el nuevo teléfono, ¿no? Sí, sí, claro. Teléfono. Esa es parte. Zygmunt Bauman, que desgraciadamente murió hace aproximadamente 2 años, un filósofo de origen polaco, escribió de manera muy recurrente sobre el tema de la sociedad líquida, ¿no?, que tiene que ver con esta situación que vivimos, en donde ya las cosas se han vuelto muy intrascendentes. Cuando yo era joven, tú eras mucho más joven que yo, pero No, no tanto, no tanto. bueno, pero sí más. Sí. Recordarás que usamos durante mucho tiempo el radio de bulbos, la televisión de bulbos en blanco y negro, y tardó mucho tiempo para transitar a la televisión a color. Cuando llegaron, yo me acuerdo que en mi primer cochecito pues, tenía yo un radio, pero luego, bueno, pude comprar una casetera, y entonces oíamos música, luego los cartuchos, y luego fueron estas videos en las cuales podíamos
ya sea copiar, o sea, grabar, ¿no?, programas de televisión y luego verlos, o ya empezar a comprar estas películas que una empresa muy famosa ahora ya prácticamente desapareció, como le ocurrió a Kodak, que no supieron adecuarse a las condiciones del cambio. Y entonces, bueno, nosotros comprábamos cámaras Kodak porque sacábamos fotografías primero en blanco y negro, luego a color. Y ahora, pues, ¿quién necesita sacar una fotografía e ir a revelar? ¿O quién necesita ir a comprar o a rentar una película cuando tienes plataformas de streaming, ¿no?, como Netflix o Amazon, etcétera, Sí, sí, sí. que te ofertan? Yo estoy viendo hoy en Netflix, bueno, hoy no, estos días, Sí. 2 películas que están siendo nominadas para el Oscar, ¿no? Entonces, pues han cambiado las cosas, ¿no? Pero esta sociedad líquida de la que dice Zygmunt Bauman es precisamente esto, ¿no? De que lo que es importante, lo que estamos platicando en este momento, mi estimado Juan, dentro de 5 o 10 minutos dejó de ser importante, lo trascendente de la mañana dejó de ser trascendente y se convierte en intrascendente y se convierte en anécdota, ¿no? Es parte de esta vida tan compleja que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Desde luego que sí. Rector, hoy quería preguntarle, esta semana habló usted de algo bien importante, pues del Papa Francisco, pero antes quisiera preguntarle, oiga, este problema o esto que se dijeron, Joe Biden y la respuesta de Putin, pues como que pues, pone a temblar al mundo, ¿no? Porque pues, estamos en medio de una pandemia. Y de pronto estos países poderosísimos empiezan otra vez con con estos, con estos empellones, ¿no? A decirse cosas tan graves, ¿no? Esto de que Putin es un asesino, pues es gravísimo, ¿no? ¿Qué lectura le da a usted? Bueno, mira, hace algunos años, siendo presidente de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, que lo recordamos mucho por muchas cosas, pero sobre todo por sus affairs ahí que lo llevaron a un proceso de casi de enjuiciamiento, y no lo quiero hacer en alusión a nadie, pero cuando en una entrevista le preguntaban, él le tocó tiempos muy sólidos económicamente, y los analistas consideran que una de las razones por las que no haya tenido éxito el impeachment que habían impulsado los republicanos era porque la economía estaba muy sólida, ¿no? Fueron buenos tiempos para los norteamericanos. Y en una pregunta, en un momento, ¿qué pasaba? Le dijo a los periodistas, es la economía, estúpidos, ¿no? Entonces, hoy yo diría, no utilizando esa segunda palabra, mi estimado Juan, es la geopolítica. Hay un contexto nuevo de la geopolítica. El Papa Francisco, que vamos a ver después, Sí. la mencionó hace ya algunos años, 2 o 3 años, diciendo, pues esto que está claramente prefigurado, y sobre todo que en la época de Trump se dio de manera muy puntual entre Estados Unidos y China. Ha sido una sorpresa, desde luego, ver a Joe Biden, alguien dijo ayer, Jean-Pierre, abuelito muy risueño, cuidando que estemos vacunados, obteniendo 1.9 billones de dólares para repartirlos, especie de, lo digo con respeto, especie de Santa Claus anticipado, pues de pronto se convirtió en una figura diabólica y acusó a Vladimir Putin de algo que ya todos sabemos y que ocurrió en el año 2016 con las elecciones, cuando compitieron Trump y Hillary Clinton, que fue una intromisión abierta, clara, que no se diríamos, sí se demostró, pero ya no se llegó a más, de Rusia en favor de Donald Trump. Hackearon las cuentas de la señora Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora hubo otra nueva intromisión, muy documentada, también los chinos, porque pues la lectura que tenemos es que tanto Rusia como China les hubiera gustado, paradójicamente a los chinos, que Trump ganara las elecciones. Entonces, desde luego que los señalamientos de Biden son complejos. Ayer incluso su jefa de prensa salió y le preguntaron que si no había arrepentimiento de Biden, pues dijo que no. Digo, es un señalamiento de esa naturaleza es complejo aún en el contexto internacional, porque obviamente pues es una acusación severa, pero diríamos que Vladimir Putin no tiene la conciencia muy tranquila, porque recuerda que él fue el jefe de la KGB durante los últimos años del socialismo real, el tránsito de la perestroika a la disolución de la Unión Soviética. Era la figura, el segundo en el gobierno ruso a la caída de Gorbachev, y pues la KGB
pues igual que la CIA también y otros componentes, como en su tiempo la SA de los nacionalsocialistas, pues tienen en su haber una gran cantidad de desaparecidos. Y ahora el tema de Mendeyev, ¿cómo se llama no es Mendeyev, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, Sí. disidente que está siendo encarcelado, la esposa también, Sí. pues obviamente está en un proceso complejo. Y no es inédito este tema de Joe Biden, porque recuerda que hace 2 semanas también habló abiertamente del involucramiento de una parte de la familia real de Arabia Saudita en la muerte de aquel periodista hace 3 años o 2 años o 3, en donde pues quedó en sospecha. Pero yo creo parte de este esquema de la geopolítica, creo que a los Estados Unidos les ha aparecido de pronto una circunstancia que no habían medido. El propio Trump creo que sí había de alguna manera vislumbrado, es el tema de las vacunas. En este afán de los países industrializados, me refiero fundamentalmente a Reino Unido, Estados Unidos, de acumular las vacunas, es increíble, ¿no? Que Estados Unidos, porque no es nuevo en Biden, Trump lo dijo, las vacunas van a ser para los norteamericanos, y lo ratificó Joe Biden desde casi el inicio de su administración. Ahora, bueno, nos van a dar obsequiosamente, creo que 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca y 1,5 a Canadá, pues porque no son las Madres Teresa de Calcuta, sino porque entienden, creo afortunadamente, que para que funcione bien este acuerdo trilateral que se firmó con Trump, el TEMEC famoso, pues tiene que haber una reactivación de la economía canadiense y mexicana, como está ocurriendo con la economía americana, para que puedan funcionar las cadenas productivas. Pero bueno, creo que a Estados Unidos sí le ha sorprendido la dinámica del tema del uso de las vacunas por China y por Rusia, en donde prácticamente, por ejemplo, en América Latina, todo el cono sur ha sido pues cubierta la demanda por vacunas soviéticas, rusas, y por vacunas chinas. En el momento, recordarás, cuando empezó todo este tema de las vacunas, en donde decíamos, ni Dios lo quiera que me ponga la vacuna china o la vacuna rusa, pero pues los mismos órganos, diríamos, encargados de validar la calidad científica de la producción, sí, han pues llegado a la conclusión de que tanto las dos rusas como las 3 chinas, pues sí cumplen con los componentes. Incluso la china, la de CanSec, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita, no, ando un poco burro en el tema de los nombres, pero CanSino, sí, esa vacuna pues presentó, y es la que se está aplicando en algunas regiones de México, incluso creo que me parece que en Tabasco, porque resolvió el enorme problema que ya no es tanto, pero sí fue en los inicios de la vacuna de Pfizer, que requería para su conservación temperaturas de 60 a 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, este tema, y también Cuba, por cierto, está pronta, digo información, no confidencial ni nada, sino simple información periodística, de que a más tardar en una semana, Cuba va a dar a conocer la fabricación de 4 vacunas, y que va a tener aproximadamente 100 millones de vacunas, primero que todo para vacunar obviamente a los habitantes de la isla, pero que obviamente las compartirá en este esquema solidario de Cuba histórico con los países de las Antillas y otros lugares, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido un elemento interesante, y que me parece que Joe Biden le da la lectura hacia adelante en el tema de la relación. No dejo de señalar que esta semana se reunieron el secretario de Estado norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores de China para formular una agenda, no es para llegar a acuerdos, para formular una agenda de lo que en un futuro cercano puede ser esta agenda de, diríamos, de temas comunes, entre los cuales están obviamente el tema comercial, en donde pues estas disputas van a seguir creciendo, y ni tengamos la menor idea de que ni chinos ni norteamericanos van a ceder un punto. Los norteamericanos porque ven el crecimiento de China hacia convertirse en la primera potencia mundial, y porque los chinos pues quieren que esto no sea como algunos pronostican en el año 2035, sino antes. Claro, es decir, que esto tan fuerte que se dijo, o estas palabras que puso en la boca de Biden un reportero, y que luego ratificó la Casa Blanca, no son tampoco el detonante de una guerra inminente, sino parte
pues de un juego sí muy intenso, ¿no? A nivel global, que tiene que ver con la economía y con pues la nueva geopolítica, el nuevo Con orden. la geopolítica, ¿no? Ese es un tema fundamental y bueno, estamos en una especie de reacomodo porque a la salida de la presidencia de Donald Trump, cuyas características de la diplomacia fueron tan de horca y machete, ¿verdad? Pues hoy llega un hombre con un esquema diferente, ya mandó a su representante a la Unión Europea, platicó con ellos, está estableciendo ya estos nuevos criterios con la OTAN. Europa sí también está viviendo hoy una circunstancia compleja, ¿no? No solo con la salida de Gran Bretaña del Brexit, a través del Brexit, sino también porque la Unión Europea está viviendo una reconfiguración que habrá que estar muy atentos en los próximos tiempos, porque pues la jubilación de la cual ya platicamos hace tiempo de la señora Angela Merkel, pues está preocupando, y ya no solamente preocupando a los otros países, sino a la propia Alemania, porque la semana pasada hubo elecciones en un condado, una región condal muy importante de Alemania, y pues resulta que el resultado no fue nada favorable para el partido demócrata cristiano, al cual pertenece la señora Merkel. Entonces, bueno, ese es un tema. En noviembre habrá elecciones para elegir al nuevo canciller o canciller. No sabemos todavía quiénes van a ser los candidatos, pero hasta ahorita los que están en el papel son hombres. Uh-huh. Pero bueno, el Partido Socialdemócrata, que durante mucho tiempo gobernó Alemania, sobre todo después de la caída de Helmut Kohl, que fue el artífice de la unificación alemana, pues han dejado de ser protagónicos, incluso tuvieron que aceptar hace 4 años una alianza con su antagónico histórico, el Partido Demócrata Cristiano, y ahora, bueno, están como recibiendo ciertas vitaminas y estaminas para que se presenten y puedan pues convertirse en los jefes del gobierno a finales de este año, ¿no? Y bueno, y vemos a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pues que pues da muchos bandazos, ¿no? No solo al interior de su país, sino al exterior. Se acaba de reunir con el presidente de España, con Pedro Sánchez, que también vive España una situación compleja por el tema, pues primero de los affairs del monarca emérito de Juan Carlos primero, uh-huh, que pues había sido muy aplaudido, muy reconocido en la época de la transición a la democracia en España, pero que pues ahora resulta que hizo una fortuna bastante grande, debe 8 millones de euros al fisco, ya le prestaron sus cuates 4, y esto, bueno, pues ha caído sobre Felipe VI, el hijo, que ha renunciado a la herencia del papá, que ha tomado distancia, pero pues ha fortalecido al interior de España las visiones antimonárquicas, especialmente, diríamos, impulsadas por Juntas Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, acaba de anunciar hace unos días que pues ya no va a ser vicepresidente primero, sino que se va a postular como candidato a gobernar la Comunidad de Madrid, que es obvio la más importante de España. Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias complejas que se están dando en el contexto mundial y que pues obviamente son resultado de esta, diríamos, reacomodo de la geopolítica internacional, en la que China, Rusia, ¿no? Ya no tan diríamos, tan importante como lo fue en la época de la Primera Guerra Fría, pero también es importante, Europa y América, Estados Unidos, pues va a ser, y ahí la primera pregunta es, obviamente, pues, ¿cuál va a ser la relación de Joe Biden con su continente, con el continente americano? Porque pues no basta esta promesa de que va a apoyar con 4,000 millones para vacunas, o que va a financiar el desarrollo en Guatemala y Honduras. Esto se tiene que traducir en hechos, y bueno, y la propia relación con México, ¿no? Bien, pues sí, todo este tema de las vacunas, que por cierto, pues ya se confirmó que va a haber una importante dotación que nos van a dar el gobierno de Estados Unidos, también Rusia y también China. Hoy lo decía el presidente López Obrador en la mañanera desde Coatzacoalcos. Pero bueno, para hablar del tema que hoy toca en su perspectiva de la semana, el tema de Francisco, el Papa argentino, rector. Bueno, pues
comentar que la semana pasada el sábado, cumplió 8 años de haber sido ungido como pontífice después de la decisión histórica de Benedicto XVI de renunciar al cargo. Hago referencia en el artículo a algo que pues fue para la Universidad Olmeca, para tu servidor, muy una posibilidad muy interesante de platicar con Valentina Larraqui, y comento que gracias ahí a la participación de Manuel Civilla, que nos ayudó. Y bueno, pues Valentina nos dio una cátedra de, imagínate, una mujer que ha sido 46 años corresponsal de Televisa en esa región y que le tocó pues la muerte de Paulo VI, la llegada al papado de Juan Pablo I, que te recordarás duró solamente 3 años, nunca ha quedado muy claro cuál fue las razones reales de su muerte. La llegada de Juan Pablo II, que tuvo 26 años de tracción como papa, todos esos viajes históricos que realizó, incluyendo 4 a México. Entonces, bueno, fue un tema interesante. Pero bueno, caemos en el caso de Francisco, un papa, pues el primer papa latinoamericano, que conocemos en parte mucho su biografía, porque se han difundido muchos videos de pues su participación en Argentina en momentos complejos, cuando las dictaduras militar y de la Marina, de las Fuerzas Aéreas en Argentina, luchó para liberar a muchos de los presos políticos, sobre todo en el tiempo que recordarás, pues a muchos presos políticos los llevaron a pasear al Océano Atlántico y los tiraron al mar cuando aquella famosa guerra entre entre Argentina y el Reino Unido, siendo Margaret Thatcher la canciller, la famosa guerra de las Malvinas. Y bueno, hasta que fue escalando en la feligresía católica, convirtiéndose en obispo, arzobispo de Buenos Aires y cardenal, y bueno, para sorpresa, creo que tú, igual que yo, de muchos, pues convertido en este cónclave que decidió la sucesión de Benedicto XVI como papa. Ha sido un papa, valga la redundancia, controvertido en muchos sentidos, pero sobre todo porque ha tomado muchas decisiones que al interior del Vaticano, sobre todo que tiene un peso muy importante, un grupo de conservador que junto con Benedicto XVI han querido mantener la letra específica de lo que es los principios básicos de la Iglesia Católica, y que yo digo en mi artículo que pues no se recuerdan mucho de lo que Galileo Galilei dijo cuando pues Galileo Galilei contradijo esta visión de la Iglesia de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor, y él dijo no, el centro del universo es el Sol. Y bueno, pues tuvo que echarse para atrás porque amenazaban con quemarlo, y dijo esa famosa frase de y sin embargo se mueve. Bueno, pues 2021 años después, creo que el sin embargo se mueve es todavía algo que no permea de manera completa en la feligresía católica, una de las religiones monoteístas más importantes del planeta, y el Papa pues ha tenido decisiones complicadas, contradictorias, que han lastimado, pero a mí me parece que lo último es 2 elementos importantes. Uno, la publicación de su tercera encíclica, Tutti Fratelli, todos hermanos, todos solidarios, en donde habla pues de temas que ya los comentamos en un momento en tu programa, sobre el tema de la pandemia, la falta de solidaridad comunitaria. Él anticipó el tema que iba a pasar con las vacunas, y habló de manera muy precisa sobre el populismo, tanto de izquierda como de derecha, y sus efectos. Pero ahora, bueno, en el artículo destaco algo que me parece importante, que fue su visita reciente a Irak. Y muchos detractores dentro y fuera de la Iglesia dicen, bueno, es que fue a Irak, un país que tiene 0.5% de su población católica, aunque hay que recordar que en un momento hubo más de 1,5 millones de católicos, pero fueron prácticamente desaparecidos en la presencia de ISIS, este grupo terrorista que ha tenido su dominio en la zona de Siria, de Irak, de Irán. Y bueno, también con ello una gran cantidad de las iglesias, incluso las musulmanas que había en esa región. Y me parece que esto viene también en el contexto geopolítico. Yo destacaría ya finalmente, para no alargarme, el tema de que en su visita a Irak, uno de los estadios, una de las estaciones en las que estuvo fue en Mosul, que fue uno de los escenarios más intensos de esta lucha durante el tiempo que estuvo ISIS en Irak.
que fue resultado de la caída de Saddam Hussein, toda esa entrada de los norteamericanos, en la época primero de George Bush hijo y después con Barack Obama, Sí. y en donde pues se paró en un lugar donde había habido un genocidio terrible, habían desaparecido 3 iglesias católicas y una musulmana, y entonces el Papa Francisco se para, reza y llora. Y bueno, y en el avión, en donde él ya, antes no lo hacía, pero acostumbra, nos explicaba Valentina Garraqui, igual que lo hacía Juan Pablo II, dar una conferencia de prensa, le preguntaron que bueno, ¿cuál era el sentido de la visita? Era un riesgo, que algunos incluso lo habían estado acusando de herejía por ir a ese lugar, pero señaló que estando en Mosul, la primera pregunta que le venía a la mente es preguntar quién vendía las armas, quién era el que distribuía esas armas en ese lugar, que cuando menos los que vendían esas armas debían de decir yo las vendo. Y esto, diríamos, cobra relevancia cuando 2 días después conocemos a través de la BBC de Londres, el periódico de la BBC, una noticia en la cual Boris Johnson, el primer ministro británico, muy controvertido al inicio de la pandemia y ahora, bueno, muy felicitado porque Reino Unido junto con Estados Unidos pues son los que han logrado un avance más alto en el tema de vacunación, pero dice, señores, nos vamos a dedicar a vender armas y vamos a vender armas a quien nos las quiera comprar. Y entonces, bueno, pues es otra parte precisamente de esta geopolítica, porque hay que recordar que Reino Unido, el viejo imperio, la pérfida Albión, como se le llamaba en los tiempos de la reina Isabel I, pues quiere un lugar en la geopolítica, ya no es parte de la Unión Europea, antes era la sumatoria de los 28 países, ahora es el Reino Unido nuevamente con su moneda, su libra esterlina, que vamos a ver si se fortalece o no, pero obviamente el primer ministro, un conservador, pues dice, yo alzo la mano y quiero ser parte del juego geopolítico en este momento. Bueno, pues el Papa, pues arribotota, ¿no? Bueno, mira, yo más allá, porque siempre que uno escribe del Papa, y yo no lo hago en ese sentido, está claro de que es el líder de una de las feligresías más importantes a nivel planetario, en América Latina. Por supuesto. La primera participación del Papa después de la renuncia de Benedicto VI fue en Río de Janeiro, en una Asamblea de la Juventud, en donde tuvieron 3 millones de personas para escucharlo. Bueno, es un líder religioso, pero yo creo, y eso lo comentaba yo con Valentina, y ella ratificó esto, que así como Juan Pablo II, pues hoy Francisco, están dándole a la visión del Papa una visión de jefe de Estado, que lo es. Él es el monarca del Vaticano, es una figura política, independientemente de su componente religioso, que per se es muy importante, ¿no? Así es que pues es un estadista, ya en su momento hizo manifestaciones Juan Pablo II cuando precisamente la guerra del Golfo Pérsico, y Francisco no se ha quedado atrás cuando ha señalado este tema de la monopolización y nacionalización de las vacunas, cuando ha hablado de los riesgos de una nueva guerra fría. Así es que bueno, la voz del Papa se convierte también en una de las voces que hay que escuchar y que tiene resonancia en temas internacionales, ¿no? Por supuesto, y más en estos tiempos. Más en estos tiempos, en esta nueva era, porque definitivamente yo creo que no lo marcó el inicio del nuevo siglo como tal, sino el tema de la pandemia, pues cambia el tiempo, el espacio y la vida de todos. Entonces yo creo que sí inicia una nueva era, queramos o no, y a la cual tenemos que adaptarnos ahora con las vacunas, pero sobre todo con las voces de los líderes y en medio de un cambio generacional donde, pues en esta transición, las voces de estos líderes que, pues que por decirlo de alguna forma y con todo respeto, van de salida, pues tienen que dejar una huella indeleble para y marcar un sendero por el que podamos transitar hacia el futuro. Así es. Y bueno, si me permites compartir contigo y con tus radioescuchas, claro que sí, muchos que en estos diálogos de la que estamos generando en la Universidad Olmeca, pronto vamos a tener 2 entrevistas pues muy importantes, que me parece que serán interesantes para mucho. Próximamente vamos a tener una entrevista con el presidente del INE, en donde hablaremos de la democracia en México, lo que ha significado y bueno, esto que viene, que son un proceso electoral
el más importante según los componentes históricos por el número de personas que se van a elegir, cargos públicos, desde gobernadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos. Y luego tendremos una entrevista con Alberto Peláez, que tú lo conoces muy bien. ¿Cómo no? También ahí agradezco mucho el puenteo de Manuel Sivilla, y que pues para mí será una oportunidad de platicar sobre un tema que me apasiona mucho y que es el tema de la transición española desde la muerte de Franco, todo este proceso del pacto de la Moncloa, la Constitución, etcétera, y a lo que está viviendo hoy España en el contexto general, ¿no? Así que son temas que vamos a tratar y que compartiremos. Bueno, y que ahora, por supuesto, ahora que hablaba usted del Papa, del Vaticano y de España, pues bueno, ahora esta semana se aprobó la eutanasia, el suicidio asistido allá en España, algo impensado, ¿no? Impensable. Sí, hay 8 países ya a nivel mundial que han autorizado este tema de la muerte asistida, como se llama. Sí. Y por cierto, yo soy veo una serie que para algunos podría llamarse como una de esas especies de telenovelas, pero que a mí me parecen 2 series muy importantes españolas, una que produce Antena 3 y la otra su antagónica en este sentido, que es TV Española. Una es Cuéntame cómo pasó, que es una serie que se ha vuelto clásica y que inició en los años anteriores a la caída a la muerte de Franco, y todo eso ya ha ido evolucionando. Los personajes han ido creciendo conforme el tiempo. Bueno, están en 1992, pero hicieron ahí un brinco cuántico al año 2020 con el tema de la pandemia. Y el otro es una serie que se llama Amar es para siempre, que también tiene esas mismas características, un grupo de familias españolas que transitan por ese tema. Y precisamente en uno de los capítulos recientes de esta serie, que no sé cuál día sea la temporada, precisamente se da el hecho de una persona enferma, ya terminal, y que decide, está ya convencida de que no tiene una vida de calidad mejor, y convence a una persona para que la ayude a buen morir, ¿no? Y obviamente las consecuencias que estamos hablando, esa serie se desarrolla en 1978, porque, el momento histórico en el 78 es precisamente el momento Adolfo Suárez gobernaba, etcétera, pero que obviamente no había este componente de la eutanasia, y lógicamente los resultados pues son obviamente muy graves para esta persona que aceptó. Hay una película también española que habla sobre el tema. O sea, es un tema histórico en muchos contextos, pero bueno, controvertido sí, pero a final de cuentas, pues, parte del tema de la dignidad humana y el derecho de las personas a decidir en qué momento pueden poner fin a su vida cuando las condiciones de salud ya no son las correctas, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Rector, le agradezco muchísimo, como siempre. Te mando un abrazo, mi estimado Le mando Juan. un abrazote, gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo, gracias, adiós. Bueno, buen fin.